acompañarnos hoy aquí con la profesora Briseida Ayar. Muchas gracias por compartirnos su tiempo para hablar con usted. Gracias a la librería de Panamá Viejo por cedernos el espacio y a Femina por organizar este evento. Bueno, antes que todo, quiero también agradecer al grupo de Femina por su invitación y por supuesto a todas las compañeras y compañeros que están aquí con nosotras para un poco platicar en torno a asuntos que también nos competen a todos. Gracias. La doctora Briseida es catedrática de la Universidad de Panamá, especialista en Sociología, Género y Relaciones Internacionales. También es autora de libros, entre ellos Mujer y Poder, escritos de sociología y política. Hoy nos gustaría hablar sobre las distintas transformaciones que ha tenido la teoría feminista a lo largo de la historia, el feminismo en Panamá en el siglo XX, además de cómo es el feminismo hoy en la actualidad aquí en nuestro país. Y me parece que es un tema muy apropiado para hablar durante el mes de marzo, que se conmemoró hace poco el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y me pareció muy curioso que se dieron diálogos el día de la marcha del 8, donde decían, cierto, es que esto ahora es lo que está de moda, o lo han copiado como todo lo que hacen en el extranjero, y sin embargo el feminismo es algo que ya viene con mucha trayectoria en nuestro país. Sí, correctamente. Realmente en Panamá surgió bastante temprano, muy conectado con las circunstancias internacionales que tenían lugar, sobre todo en los países desarrollados y en el caso del continente, en Estados Unidos. Los trabajos de Clara González fueron los primeros trabajos que empezaron a aparecer, las primeras reflexiones en torno al quehacer de las mujeres, su relación con lo político, con lo social, con lo cultural, pero con más énfasis, por supuesto, en lo político. Y eso tenía que ver con un movimiento a nivel internacional que empezaba ya una reflexión sistematizada en torno a las situaciones que hacen a los quehaceres femeninos. En realidad, en el caso específico de la teoría, en Panamá diríamos que aparte de Clara González, que sobre todo generaba opinión pública y generó acciones jurídicas en torno a la situación, sobre todo de niños y niñas. Y aparte de ello, la reflexión teórica vino un poco más tardía, a diferencia del exterior, donde desde el siglo XIX había una reflexión ya muy sistemática. No es que no hubiera alguna reflexión en Panamá, pero era muy esporádica y muy puntual. Entonces, si bien hay una acción política que coincide con una acción política en el exterior, no, hay una falta de sistematicidad en el pensamiento en torno a ese quehacer. Y vamos a encontrar poca reflexión hasta casi los años 70. En el caso de Clara, no podemos decir que haya sido una teórica, pero fue una mujer que generó reflexiones desde la práctica y generó además normativa, una normativa que acompañó a niños y niñas en situaciones difíciles y que ella tuvo hasta que envejeció y estuvo muy enferma cuando ya se jubila. En el caso específico de la teoría en general, realmente ha sido, la teoría feminista es un conjunto, un corpus teórico, un corpus de pensamiento y reflexión muy abundante, muy abundante. Y sobre todo, cada vez avanzando y abarcando nuevas realidades de hombres y mujeres, nuevas realidades de los seres humanos. Entonces, diríamos en general
yo tengo una tesis al respecto de que tenemos 4 fases en el recorrido del pensamiento del feminismo contemporáneo al menos. 3 en el contemporáneo y 1 más en, por ejemplo, las antecesoras, las primeras mujeres que empezaron a trabajar. Para nosotras las feministas es fundamental comenzar con las primeras. Las primeras fueron mujeres socialistas. Es decir, generalmente ser socialista era romper con el statu quo. Y romper con el statu quo era también pensar fuera de lo común. Y entonces allí nosotros vamos a encontrar un conjunto de autoras que van a ser las primeras que van a trabajar. Por ejemplo, Flora Tristán, la francesa, vamos a encontrarla trabajando una serie es decir, generando no teoría propiamente, pero sí un pensamiento sistemático. Tan es así que, bueno, forma parte de los llamados socialistas utópicos, que en un momento determinado se les vio un poco como autores menores, y luego las propias feministas las rescatamos y señalamos que no eran menores, que eran un conjunto de personas con unas propuestas impresionantemente modernas y avanzadas, al grado tal de que algunas ideas Marx las tomó. Aquello de proletarios del mundo unidos es una consigna de Flora Tristán. Igualmente, en el caso de Flora, vamos a encontrar aquella idea tan fuerte y que te impacta, ¿no? Aquello de la mujer es la proletaria del proletario. Entonces, eso es una reflexión seria, profunda, en torno a lo que ella empezaba a ver como un problema. Y entonces ese conjunto de mujeres, entre esas Clara Zetkin, vamos a encontrar también allí con un poco de más sistematicidad, por supuesto, Alexandra Kollontai. Ese primer grupo de mujeres, entre otras, que también fueron muy importantes. En el caso específico de Rosa Luxemburg, no fue feminista, pero fue colaboradora, porque era sumamente amiga con Clara Zetkin y la acompañaba en sus quehaceres. Pero siempre considero que el feminismo tenía un toque burgués demasiado fuerte y que ella esto no lo soportaba tanto. Entonces, en ocasiones las socialistas se reunían sobre todo cuando se celebró ese primer 8 de marzo, hubo conversaciones para hacer una acción, digamos, unidas, ¿no? Esto para Rosa era algo incómodo. Sin embargo, insisto, tenían una amistad, una gran amistad, Clara Zetkin y Rosa Luxemburg. Y la acompañaba en la organización y la acompañaba en sus andanzas. No obstante, no puedo decir que haya tenido o pueda leer un texto sobre feminismo de Rosa Luxemburg. Lo curioso es que las feministas han estudiado a Rosa Luxemburg. Las feministas hemos estudiado a Rosa Luxemburg como una mujer que generó un pensamiento, digamos, al margen del pensamiento dominante dentro del marxismo y que le generó al final la muerte. Una mujer valiente, valerosa y sobre todo una mujer brillante. Una mujer brillante. Uno de los primeros trabajos sobre el desarrollo del capitalismo en un país europeo lo hizo ella sobre Polonia. Y es un trabajo que todavía hoy tiene un significado profundo para digamos, las referencias, por digamos, la injundiosidad en el manejo de los datos. Y era economista, pero también había estudiado filosofía, tenía un conjunto de conocimientos plenos. Entonces, diríamos que ese conjunto primero tiene que ver mucho con, por lo menos desde la perspectiva que yo trabajo, tiene que ver mucho con el pensamiento de mujeres que estuvieron dentro de corrientes, digamos, alternativas políticas, principalmente socialistas, ¿no?
Por supuesto, dentro de, vamos a encontrar también otras que hicieron aportes importantes, y esos aportes también forman parte de todo el acervo del feminismo, dentro de una perspectiva más liberal, dentro de una perspectiva, digamos, más ligada al pensamiento liberal europeo y sobre todo inglés. Diríamos que ya a partir de la década del 40, ya del siglo XX, y un poco antes del siglo de esa década, pero yo digo que a partir del 40, por la publicación del Segundo Sexo. Otra mujer marxista, en el caso de Simone de Beauvoir, aparece con el primer libro, ahora sí, de una sistematicidad más profunda que, por supuesto, las previas, las mujeres que recién mencioné. Y ese trabajo, ese Segundo Sexo, abrió una puerta, abrió a la problemática fundamental del feminismo, que es la sexualidad, que tiene que ver con los temas de la sexualidad. No solamente tenía que ver con el hecho de la mujer en la sociedad y su condición subordinada, sino sobre todo la cuestión de la sexualidad. Lo abre como tema y lo disecciona. Es como una cirujana que abre un cuerpo, en este caso el cuerpo de la vida de las mujeres en la sociedad moderna, y encuentra allí en la sexualidad las temáticas profundas, las temáticas específicas que hacen a su condición. Y eso pues obviamente dio paso ya en la década del 70 a esa segunda ola o tercera ola para algunos. Para mí, para la mayor parte, es una segunda ola. ¿Por qué? Porque generalmente no se cuenta esa primera de las pioneras socialistas, que no eran, muchas de ellas, feministas, mientras que las que aparecen ya con Simone de Beauvoir, ya vamos a verlas como feministas propiamente dichas. Insisto, yo sí las incorporo porque son también parte de mi acervo, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Diría, para ir resumiendo la pregunta, que ya en el 70 aparece el concepto de género. Ya en el 70 aparece ya el concepto de género de un modo ya específico, ya una cuestión, un concepto que empieza a aparecer dentro de una visión concreta del feminismo ya como, digamos, una herramienta para entender las particularidades ya modernas, específicamente modernas, del quehacer de las mujeres. Y aparece el género como el punto que va a permitir ordenar, entender los arreglos sociales a partir de ese concepto. Muy ligado en ese momento a los conceptos de roles, en ese momento muy ligado al tema de roles, pero fue importantísimo durante los años 70 ese punto. Y diría que igualmente para la década del 70 fue también muy importante Michel Foucault. Bien, no era un feminista, pero era un hombre también ubicado dentro de sexualidades marginadas, que le permitieron entender tremendamente y aportar a las mujeres y a los hombres una visión tremendamente lúcida sobre la sexualidad. Entonces vamos a tener sus tomos de historia de la sexualidad que abrieron hicieron una apertura completa y total al entendimiento de la vida, de la condición de sexo en los seres humanos, la condición sexual en los seres humanos, desde una perspectiva política igualmente. Entonces es importante ese punto en la medida en que
va a tener, hay un concepto clave ahí con Michel Foucault, que es biopoder, que vamos a decir, probablemente sin pensarlo ninguno, ya haciendo la relación en los tiempos actuales, en los tiempos actuales, cuando usted conecta género con biopoder, eso es una bomba para entender el mundo de la vida cotidiana, el mundo no solamente de la vida cotidiana, pero el concepto de biopoder de Foucault enlaza con las políticas de Estado, mientras que el concepto de género al principio fue en esa parte probablemente un poco menos preciso. Lo cierto es que el concepto de biopoder le dio digamos, la fuerza que el concepto requería para enlazar una serie de problemáticas específicas. Diría que ese punto es también un punto de clivaje, un punto importante a la hora de pensar el pensamiento feminista. Y en este momento diría que hay ya una condición, una situación que abre ya, diría, una cuarta fase. Ya hay en este momento casi la pulverización de múltiples puntos a los que se habían llegado previamente. Y hoy, por ejemplo, ya hoy son los géneros que rompen una forma muy, digamos, simplificada de asumir las sexualidades, ¿no? Y explota ahora sí la temática de la sexualidad como un punto fundamental para entender la relación de los sexos, entre los sexos. En la actualidad nosotros vamos a encontrar que, insisto, el tema de roles ya poco está trabajado. Los temas que tienen que ver con roles, no es que no sean importantes, se considera que ya han sido trabajados. Ya hoy tienen, bueno, que ver con subjetividades, las temáticas están ligadas a ver subjetividades y a la sexualidad verla como performance, una performance que puede cambiar hoy, puede mañana no ser igual. La gente asumiendo no sexualidades fijas, sino sexualidades más ambulatorias, ¿verdad? Más migrantes y nuevas, claro. Entonces, esa transición estamos hoy. Es decir que, miren, desde donde venimos, desde la explicación del trabajo y la mujer, el trabajo fuera del hogar y la mujer, luego los trabajos en el hogar y fuera del hogar y su conexión con el mundo exterior y la política, y luego ha ido en una progresión que hoy el género que se estudió en los 70 ya es casi prehistórico, para decirlo de alguna manera, sí, sin reconocer su importancia, pero es casi prehistórico en la medida que son otros los elementos que forman parte de ese acervo, de ese concepto que fue explosivo y sigue siendo explosivo hoy, sobre todo hoy. Porque en la praxis yo diría que no. Acá me preguntaron sobre la teoría y yo realmente hablo sobre la teoría. La praxis ya es otra pregunta, ya es otra cosa, ¿no? Muchas gracias por ese brevísimo resumen de todo lo que han sido a lo largo de la historia mundial, las transformaciones que ha tenido la teoría feminista. Y me pareció muy importante como usted mencionó que esas primeras feministas quizás no se reconocían a sí mismas como feministas y muchas de ellas, como Luxemburg, no eran teóricas per se. Entonces, ya en el marco más local, más nacional, figuras como Clara González, ¿se consideraban a sí mismas feministas? ¿Cuál era la visión que existía dentro de los años 20 a los 50 en estos colectivos que buscaban la participación de la mujer en la política, entre otros temas? Sí, muy importante traer a Clara. Ciertamente, Clara fue feminista de siempre, fue feminista.
mi amiga Ángela Alvarado decía que, bueno, que tenía que ser muy ruda porque siempre tenía una cara muy así, muy seria. Entonces Ángela decía, yo la imagino malhumorada, trabajando, pero muy dura. Entonces yo le decía, no, yo siento que no lo era, ¿no? Esa es la cara que hay que tener en este mundo. Con los problemas que asumió y con las persecuciones que también sufrió y todo lo que enfrentó. Pero a lo que voy es que ciertamente desde el principio fue una mujer, claramente, su nombre fue bien puesto en esto, ¿verdad? Clara, muy clara en su opción, en torno a lo que debía ser una mujer en una sociedad como la que se vivía. Entonces, realmente es una vida fantástica. Yo creo que no hemos hecho todo. Ya hay un avance con el trabajo de la profesora Yolanda Marcón, un excelente trabajo. Yo creo que aún falta trabajar mucho más lo de Clara como dirigente. Digamos que también esa parte que ella tuvo como directora en Tribunal Tutelar de Menores, donde estuvo mucho tiempo, pasó prácticamente toda la buena parte del tiempo de su condición de vida como directora de la directora de ese tribunal. Y escribió mucho sobre temáticas relativas a la adolescencia, a la niñez, desde perspectivas, digamos, del margen. Estos chicos que crecían como chicos de la calle o abandonados, que luego tenían pues comportamientos que ameritaban una situación distinta. Entonces, Clara realmente yo diría que dejó su tesis, que es muy importante, donde plantea las primeras ideas en este país sobre la relación de mujer y política. Dejó igualmente sus opiniones, escribió todas las semanas, y allá hay un conjunto de artículos que nos dice de una vida dedicada a la reflexión y al trabajo digamos, de organización. Dejó un trabajo en las organizaciones internacionales de mujeres. Mire, es sumamente importante el tema de Clara porque nos enlaza con las primeras actividades que se hicieron en el mundo, que hicieron las mujeres en el mundo para conectarse con la vida internacional. Fueron las mujeres justamente, también hubo en Europa, pero principalmente las del continente americano, entre ellas Clara González. Conformaron contra viento y marea, contra la oposición de los hombres, lo que es hoy esa Comisión Interamericana de Mujeres. Es la primera organización de mujeres en el mundo, la primera que aparece, y específicamente dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente en aquel momento por el derecho al voto. Entonces, nosotros pues tenemos de la CIM, como formó después parte de la OEA, una idea un poco raída, ¿no? Un tanto minimizada de esa organización tan importante en la historia de Clara y en la historia de las mujeres feministas en el continente. Por vez primera se unieron mujeres del norte y las mujeres del sur en una decisión mancomunada de armar una organización. Fueron atacadas por la derecha, las acusaban de que, en el caso de Clara, fue acusada en un momento determinado por grupos de derecha, por dirigentes de derecha, fue acusada de que estaba vendiendo a la patria, uniéndose a las imperialistas de Estados Unidos, que era una forma también de hablar, de dar una información errada. Ella tuvo que defenderse, también tuvo de su lado a Ricardo J. Alfaro, que también la apoyó, a Clara,
en ese momento cuando la acusa un grupo de políticos de que se iba a reunir con mujeres en la zona, la ex zona, y que allí estaban en un contubernio para armar alguna situación que implicara que Panamá perdiera su soberanía en la zona del canal. La acusaron de todos estos asuntos que hoy parecen como terribles, ¿no? Porque mucha gente, en efecto, la ubicó también como parte de un grupo de personas que tenía planteamientos y tenía además una acción contra la lucha panameña por el rescate del territorio nacional. Ella se defendió, insisto, ella se defendió a capa y espada, y Ricardo J. Alfaro también la apoyó muchísimo junto con otros políticos de entonces. De modo que en el caso de Clara es una mujer múltiple, ¿no? Escribía, organizaba, fundó esta escuela de educación cívica para las mujeres. Digamos, tenían el derecho al voto, pero enseñó el civismo. Y la escuela estaba llena. Había construido una casita muy cerca de Guachapalí, se cuenta, allí en el barrio de Guachapalí, y allí llegaban las que tengo entendido que es Santana, ¿no? Que estaba en Santana esta parte de la ciudad, y eso implicó digamos, un contacto con la gente, con las mujeres populares muy importante. Entonces probablemente parte de su decisión de escribir en los medios tenía mucho que ver con esto de que le llegara el pensamiento, le llegara esa reflexión a la gente popular, a mujeres de sectores populares. Clara, insisto, que es muy importante porque casi no se menciona el tema de su trabajo organizacional a nivel regional en el tema de la mujer. Y era muy conocida en la región, viajaba muchísimo y tenía un conjunto digamos, de relaciones con esas mujeres declaradas que sí publicaban y tenían una serie de posibilidades mayores que las que pudo tener Clara. De modo que es importantísimo su trabajo. Ella estudia en Estados Unidos y esto le permite también tener un contacto allí con ese feminismo que, sobre todo el sufragismo, esa corriente feminista importante. De modo que nosotros podemos ver la profundidad de su pensamiento realmente en las propuestas que siempre hizo. Nunca fue elegida, no votaron con ella. Era tremenda, los varones de los partidos, los varones, ¿no? Partidarios, no confiaron nunca en ella, no tenían confianza. Y ella imprimía sus libritos y repartía y usted puede ver su programas avanzados, que hoy todavía múltiples de las propuestas que ella tuvo no han estado, no se han hecho, no se han logrado. Pero ella las tuvo, nunca salieron sus otras amigas, y ella se alegró de todas, nunca generó por esto algún tipo de lucha porque no saliste tú, salí yo. No, en absoluto, en absoluto. Fue realmente una feminista carta cabal. Gracias por eso. Y ahora que menciona sus otras compañeras, porque también Clara González es como el referente más evidente que tenemos de esas feministas del siglo pasado aquí en Panamá. ¿Hay algunas otras que nos pueda mencionar? En su caso personal, cuáles han sido como sus referentes o modelos a seguir? Bueno, en realidad yo vine a conocer el feminismo. Yo llego al feminismo un poco tarde. Yo llego al feminismo realmente un poco tarde. Acababa de llegar de México. Realmente
muy enganchada, ¿no?, en las teorías políticas y muy en el conocimiento del pensamiento político clásico y el pensamiento político contemporáneo en la época que estudié. Y muy enganchada en eso. Llego a Panamá y yo me encuentro con personas que conocí de repente buscando trabajo. Las encuentro en la universidad, en las cafeterías, y nos sentamos y empezamos ahí a conversar. Ángela Alvarado, Urania Ungo, ellas, primero con ellas dos. Esto me permitió empezar a ver que tenía un conjunto de gente que no conocía, teorías que no tenía, teorías que no había dado, que no había explorado nunca, y que tenía un faltante. En la plática constante con ellas, la relación con Ángela Alvarado y con Urania Ungo fue para mí decisiva porque me ayudaron muchísimo a engancharme en el feminismo. Podía decir que era una persona que tenía digamos, un gusanillo, ¿no?, rebeldías, pero no era sistemática en mis conocimientos, para nada. Entonces, Ángela era muy sistemática. Tenía todos los libros los tenía. ¿Cómo los conseguía? Bueno, ella había vivido en España y eso le había permitido tener allí, comprar y tener sus textos. Y ella, cosa rara, los prestaba, ¿no? Ella prestaba sus libros para que prestaba sus libros para que se leyeran y tal. Y ahora, como me demoré porque tenía clases acá en la universidad, llegué un poco retrasada y no pude buscar las revistas que sacamos. Decidimos fundar el Taller de Estudios de la Mujer. Decidimos fundarlo, ¿no? Luego de hablar y yo externalizarla, así como les acabo de decir. Era sumamente precaria en términos de conocimiento de la teoría feminista. Y cuando me meto a trabajar con ellas y a leer, cambió todo. Cambió mi propia percepción de otros autores que conocía y admiraba. Sigo conociendo y admirando, pero diciéndole, te faltó tal cosa, esto ya no lo metiste, esta parte no entró. Realmente con ellas fue muy creativo. Nosotros sacamos una revista, Mujer Hoy, y esa revista marcó una época. Nuestro taller fue el primer taller feminista que tuvo la Universidad de Panamá, el taller de estudios de la mujer. ¿En qué año? Eso fue en 1983. Salió el texto. Yo había llegado justamente a finales del 82 y allí en el 83 estábamos ya abriendo el taller de estudios de la mujer. Éramos allí unas cuantitas y nos reuníamos. Yo trabajaba en Santiago de Veraguas y veníamos y nos reuníamos los viernes, recuerdo, y entonces allí hacíamos la programación de nuestras actividades. Fue, me acuerdo, grandiosísima. Fueron fantásticas. Urania, Yolanda, Gloria Young, la propia Ángela. Yo todavía no me atrevía a lanzarme. Entonces ellas hicieron un homenaje a Simón de Beauvoir en un aniversario como de 5 años de su muerte. Y fue fantástico. Eso estaba abarrotado, el Salón de Profesores de Humanidades, abarrotado, por vez primera, temas como los que tratábamos. Ellas estuvieron fantásticas. Y fue tan exitoso que se llevó a Canal 11. Ellas hicieron entonces una presentación en Canal 11 y a partir de ahí apareció ya el programa Mujer Hoy, ¿ve? de Clara González, de Bielka Vázquez. Entonces, una pena que no se haya podido tener estas diapositivas, que yo le puse ahí música, porque es la canción que
que le sugerimos a Bielka que pusiera como tema del programa de ella. Entonces, ¿cuál es el nombre de la canción? Esa canción es Mujer, si te han crecido las ideas, que está dentro de, es un tema fantástico, entonces yo lo puse como parte del homenaje a esos tiempos, a esos años que fueron los 80. Nosotros hicimos, junto con Bielka Vázquez, todo lo que tuvo que ver con la entrevista, la última entrevista que dio Clara González. Lastimoso recordarla, el abandono en que estaba Clara González. Total abandono, pero muy lúcida, sumamente lúcida. Y bueno, se quejaba, las mujeres de hoy no hacen nada, decía, se les fue el tren, decía Clara González. En los años 80, cuando empezaba otra vez a reverdecer las temáticas que tenían que ver con las luchas de las mujeres, ¿no? Entonces por ahí yo diría que quería solamente señalar algo que es importante. Dentro de todas hay dos feministas que se consideraban a sí mismas feministas: Esther Neira de Calvo y el caso de la primera diputada negra, sí, que se me acaba de pasar, Páez, Gumersinda Páez, gracias. Y entonces ellas dos fueron sumamente importantes. No pude estar en esa entrevista, pero también fue entrevistada por Bielka Vázquez, y por ejemplo ella se quejaba cómo le habían robado, le habían perdido sus poemas, el libro de poemas que ella había publicado con tanto esfuerzo, y nunca aparecieron en el Ministerio de Educación, que ella, como era maestra, los había incorporado allí para parte de sus cosas que hacía. Resulta que nada de eso nunca apareció, nunca aparecieron los libros de Gumersinda, sus poemas nunca aparecieron. En el caso de Esther Neira, fue importante, fue una mujer feminista más liberal, fue una feminista liberal más ligada a sectores, digamos, pudientes de la localidad, del país. Tenía una condición, pues una clase media alta, y fue la primera embajadora panameña, la primera mujer que ostentó el título de embajadora en el país. Entonces, en ese sentido, marcó un hito, convirtiéndose en la primera embajadora panameña. Digamos que las otras fueron más activistas, fueron luchadoras de calle, de organizar, muchas de ellas a veces incluso con lo básico de conocimientos, habían llegado a algunos años de primaria, pero tenían una gran capacidad de organización, y entonces se convirtieron en grandes organizadoras. Entonces realmente hay varias mujeres que han conformado por ahí. Creo que yo les envié también una recopilación de algunas de estas mujeres, que conocemos poco de ellas. Realmente no tenemos mucha referencia, nada más unas fotos que estaban ligadas a un archivo muy viejo que guardó una de las militantes de este primer partido feminista panameño, en el que militaron algunas mujeres maestras. Entonces guardaron los libritos que publicaron entonces, y son como dibujos a plumilla, ¿no? La mayor parte de esos libros. Así que allí están ellas, no conocemos prácticamente de ellas, no conocemos nada. Yolanda Marco ha recuperado en alguna medida de las que tenían un nivel educativo importante, que les permitía escribir y les permitía sistematizar, publicar, pero hay otras que pasaron al olvido, o que quedaron sin conocerse mucho de sus aportes específicos, y que lo que sí sabemos era que eran tremendas organizadoras, eran tremendas activistas, y que eran muy queridas por las mujeres también, porque ayudaban, estaban muy con ellas. Y Clara González, a pesar de que no salía, era apoyada, ¿no? Era muy apoyada
por, digamos, las mujeres de base, donde fundó su escuela de educación cívica, que eso se le ha dado muy poca relevancia, pero la primera escuela de educación cívica que tuvo el país fue de Clara González para las mujeres, específicamente para las mujeres de sectores populares, para esas mujeres.